Continuamos con nuestro estudio muy importante de una visión correcta de la vida. Hay algo que los estudiosos de las Escrituras han llamado tipos o antitipos. Y al decir esto se refieren a ciertos personajes o ciertas situaciones que en pequeño representan otros grandes personajes o otras situaciones muy grandes. El término bíblico es algo parecido a las sombras, ya que la Escritura dice que los rituales, las ceremonias, las fiestas eran sombras de la realidad que había de venir, que era Cristo. Por ejemplo, el pueblo rechaza el gobierno de Dios a través del profeta Samuel, y el pueblo elige al hombre que consideró mejor para gobernarlos, el más alto, el más hermoso, el más inteligente, y eligieron a Saúl. Sin embargo, Saúl, por sus capacidades, llegó el momento en que se envaneció y se rebeló contra Dios. Saúl representa, sí, es un tipo de Satanás. Satanás, dice la Escritura, que gracias a la cantidad de contrataciones, a su belleza, a su sabiduría, se corrompió. Otro ejemplo que es muy diciente son los sacrificios de los corderos, que desde la época de Abel se hacían y que era necesario para poderse acercar a Dios. El cordero representa a Jesús, quien muere en la cruz para quitar el velo que nos impedía acercarnos a Él. Un tipo de estos o una enseñanza de estas contenida en estas historias es la historia del pueblo de Israel. Ellos terminan por su incredulidad esclavos en Egipto, luego son liberados de forma milagrosa, luego tienen una travesía por el desierto de 40 años. Y toda esta historia del pueblo de Israel representa lo que es la vida cristiana, donde nosotros también de manera muy milagrosa, ¿sí?, somos salvados recibiendo el nacimiento espiritual, y donde tenemos una vida que representa el camino en el desierto para llegar al final a la presencia de Dios, y en el caso de los judíos la esperanza era llegar a la tierra prometida. Hay muchas lecciones de esta travesía y de lo que pasó con el pueblo en el desierto. Por ejemplo, una enseñanza muy importante de esta travesía la podemos encontrar cuando leemos Deuteronomio 8:1. El Señor les dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora, notemos que no se nombra la fe, pero es indudable que la obediencia a los mandamientos de Dios era el resultado, ¿sí?, de confiar en Él. Si yo confío en Él, pues obviamente le voy a obedecer, ¿sí? El asunto es que cuando pues vamos al nuevo pacto, encontramos que nos dice lo mismo. Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que es nuestra confianza en Dios lo único que nos puede llevar a ser obedientes, y es lo que hace que Dios nos dé el inmerecido regalo de la salvación. Aclarando, ¿sí?, que no fue nuestro comportamiento el que hizo que Dios nos salvara, sino la confianza. Obvio, la confianza se evidencia por un comportamiento de obediencia. Ahora, ¿por qué el Señor les dijo que debían cuidar de hacer esto? Bueno, la verdad es que una cosa es lo que nosotros decimos cuando decimos creer en Dios, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando decimos que vamos a obedecerle, pero otra cosa es la realidad. Recuerdo un ejemplo que me daban, y es que a un campesino le dijeron que si él tuviera 2 fincas, sería capaz de regalar una. Y él dijo que sí, que no había ningún problema. Y luego le preguntaron: ¿y si tuviera 2 reses o 2 caballos, usted regalaría una? Sí, dijo que sí, que no había problema.
Y si tuviera 2 gallinas, ¿usted regalaría una? Dijo que no. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué dijo que no? Dijo, es que 2 gallinas sí tengo. Mostrando que una cosa es lo que pensamos que vamos a hacer y otra cosa lo que hacemos en el momento de la verdad. Y entonces el novio le dice a la novia, ve, me encontré una novia, una exnovia del pasado, supo de nuestro paseo, dice que quiere ir con nosotros a la playa. ¿Tienes algún problema?, le pregunta él a la novia. Y la novia dice, no, no hay ningún problema, que venga. Pues resulta que aparece la exnovia, una mujer despampanante, y a la novia le dan unos celos terribles. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que decimos que vamos a hacer y otra lo que en realidad hacemos. Y eso mismo es lo que nos pasa con Dios. Decimos tener fe, decimos estar dispuestos a obedecerle, pero en el momento de las circunstancias, ¿cómo sabemos que vamos a obedecer? Y es por eso que el Señor, después de decirle al pueblo en el desierto que la clave está en la obediencia para entrar a la tierra prometida, les dice lo siguiente, Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, no suena bien, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando pienso en esto que Dios les dice, pienso que es exactamente lo que estamos viviendo en este tiempo los hijos de Dios. Hay una epidemia, nos enfrentamos a diferentes situaciones difíciles, complicadas, y podemos pensar que la solución, ¿sí?, está en hacer las cosas como la hace la gente del mundo, y por esta razón es posible que nos sintamos tentados a desobedecer a Dios para buscar las diferentes soluciones. Sin embargo, lo que el Señor quiere en medio de esta situación es que entendamos que no es esa la forma de vivir, que debemos aprender a vivir teniendo en cuenta todo lo que sale de la boca de Dios. Ahora, la realidad fue que el pueblo de Israel no aprovechó esta oportunidad, no tuvo fe, se la pasó desobedeciéndole a Dios en todo momento y se perdieron la enorme bendición. Dios no quiere lo mismo para nosotros en este tiempo. Y por eso en el nuevo pacto nos dice lo mismo, de otra manera diferente. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, está hablando de la salvación que ya recibimos, que debemos estar muy contentos y somos conscientes de ella. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, y en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es lo mismo que decía en Deuteronomio, ¿sí? Te voy a probar, vas a pasar hambre, vendrán situaciones difíciles, quiero que reconozcas lo que hay en tu corazón, quiero ver si tienes la suficiente fe para obedecerme. Y no hay duda que es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo. Esta epidemia está trayendo momentos complicados, está trayendo problemas en el trabajo, está trayendo problemas en el asunto económico, y obviamente sí, debemos obedecer a Dios en todo lo que Él nos pide hacer, no dejarnos desviar por la situación. Sin embargo, sí, es importante, pienso que sobre todo en el asunto económico, ser fiel con Dios, ser fiel con los hermanos, ser generoso con los pobres, sí, porque en esta época la gente tiende a ser muy egoísta, como yo me salvo primero y los demás no sé. Pero algo muy importante es que además de nuestra obediencia a estos mandatos externos que son visibles, que obedecemos,
hay algo mucho más importante y es lo que marca una enorme diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿A qué me refiero? Debemos ser obedientes a lo que sentimos, a lo que Dios nos dice que debemos sentir. Jesús lo explicó de esta manera, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que Jesús está diciendo, no, el asunto no es que usted no mate a nadie, ¿sí? El asunto va mucho más profundo. El asunto es usted no debe enojarse, ¿sí? Usted no debe enojarse. O sea que esa es la gran diferencia, ¿sí? No es simplemente guardar estos mandamientos externos, sino manejar, tener la actitud que producto de la confianza en Dios debe haber en nuestro corazón. Hay una serie de mandatos, no voy a leer los versículos, creo que todos los conocen, pero lo que Dios en este tiempo nos ordena, ojo, lo que Dios en este tiempo nos ordena es lo siguiente: no afanarnos por nada, no afanarnos por nada, lo cual implica también que no debe haber aburrimiento y no debe haber quejas ni nada en nuestro corazón de esto. Segundo, estar siempre gozosos. Tercero, no romper nuestra comunicación con Dios, orad sin cesar, hablando todo el tiempo con Él. Cuarto, dar gracias en todo. ¿Y todo esto para qué? Para no contristar y no apagar el Espíritu de Dios que está en nosotros y poder disfrutar verdaderamente de la vida abundante. Ojo, esos son los verdaderos mandatos para nosotros. No afanarnos, estar siempre gozosos, orar sin cesar, no apagar el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en casa muy juiciositos, encerrados, escuchando el mensaje de la iglesia, leyendo la escritura, orando, pero cada vez que ve el WhatsApp o ve las noticias nos asustamos, y entonces la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Qué clase de Dios es el que estamos confiando? ¿Acaso no decimos que es un Dios poderoso? Ojo, a esto hay que poner mucho cuidado. La verdad es que hace muchos años aprendí que cuando me sucede algo que me preocupa, lo primero que le digo al Señor es, Señor, si esto me preocupa, es esto precisamente lo que necesito para descubrir mi incredulidad. Y entonces, cuando me sucede algo que me preocupa, lo primero que hago es, Señor, perdóname por mi preocupación, ¿sí? Te doy gracias porque esta situación es lo que necesito para descubrir mi pecado y porque esta situación es la que necesito para ejercitar mi fe de tal manera que deje de preocuparme. Pero además de esto, algo muy importante es, comienzo a revisar cuáles son los mandatos o las promesas que Dios me ha dado que no estoy creyendo, razón por la cual me estoy preocupando. ¿Es claro? Es un asunto, ¿sí?, de lo que hay en nuestro corazón. Ahora, eso fue lo que comenzamos a ver la semana pasada. Comenzamos a estudiar algunas verdades supremamente importantes que necesitamos creer de todo corazón para en medio de esta situación pasar la prueba de buena manera, ganar la buena batalla de la fe y al final haber crecido mucho. Ahora, lo más importante, ¿sí?, de lo que hablé la semana pasada es que debemos tener la certeza de haber nacido de nuevo. Explicamos que no hay nada tan valioso como la eternidad. Nuestro tiempo en la tierra es ínfimo, ¿sí?, comparado con la eternidad, por lo tanto debemos prepararnos para la eternidad y la única forma es reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, teniendo la certeza de que ha ocurrido el nuevo nacimiento. Mucho cuidado con esto.
Sí, recuerden, la cizaña es capaz de hacer milagros, de predicar, de echar demonios. Eso puede hacer la cizaña, pero la cizaña será quemada, mientras que el trigo será guardado en el granero del Señor. O sea que tenemos que asegurarnos de ser trigo. Después de estar seguros de haber recibido la salvación y con ella el Espíritu Santo que habita en nuestra vida, el siguiente paso es crecer en salvación. La Escritura aclara lo siguiente, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Da a entender que de principio a fin la vida cristiana se vive por fe. Recibimos la salvación por fe, pero el resto de la vida cristiana, ese crecimiento, esa transformación que requiere nuestra vida, es algo que también se revela por fe. Y por eso dice que el justo vivirá por la fe. Ahora, la semana pasada vimos verdades súper importantes que debemos creer. La pregunta es, ¿las creemos al 100%? Y creo que la respuesta, sin ofender a nadie, es no. No las creemos al 100%. Y por eso quiero hoy repasar estas verdades y profundizar mucho más en ellas, donde, por favor, el objetivo no es solo entender, ¿sí?, sino rogarle a Dios que nos ayude a dejar nuestra incredulidad para poder creer en su palabra. Vamos a comenzar. La primera verdad de la que hablé, la podemos también encontrar en una conversación entre Jesús y un hombre. Yo a veces pienso en esa situación, un hombre que tuvo la oportunidad de acercarse a Jesús a hacerle una petición. Y obviamente uno pensaría en pedir algo muy importante como Señor, regálame la salvación. Pero a este hombre que tuvo esta maravillosa oportunidad, solo se le ocurrió pedirle a Dios dinero. La Escritura nos cuenta la respuesta de Jesús, Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Aunque a algunos pueda sonarles extraño, lo primero que el Señor le dice es que ese no es su oficio. Él no vino a arreglar los problemas económicos de la gente, ese no es su oficio. Él lo que vino fue a salvarnos de la condenación eterna para que podamos tener una maravillosa eternidad en su presencia, pero a este hombre eso no le interesaba. Tristemente a la mayoría de la gente no le interesa eso. La mayoría de la gente se acerca a Dios por muchísimas cosas, pero no pensando en su salvación. Lo segundo que Jesús le dice a este hombre, y no solo a él, sino a todos los que estaban allí, qué oso digo yo. Versículo 15, y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa es la verdad, es una verdad súper importante. La vida del hombre no depende, no consiste de la abundancia de las cosas que posee. Y como la vida no depende de cuántas cosas tengamos, entonces no hay cabida para la avaricia. No hay cabida para la avaricia. Quiere decir esto también que todo aquel que es avaro o codicioso es porque no ha entendido de qué se trata la vida. Pero cuando un hombre entiende, sí, que esta verdad de que la vida no depende de la abundancia de las cosas que pueda poseer, entonces para esa carrera loca de estar consiguiendo cosas, sí, y vive haciendo la voluntad de Dios. Ahora, es terrible el daño que produce la avaricia. Este texto que voy a leer, a mí me costaba trabajo entenderlo, creer que fuera una verdad, pero ahora lo veo con mucha claridad. Dice 1 Timoteo 6, 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse, o sea, el deseo de ser rico está hablando, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea que desear ser rico es una maldición. Dice, porque raíz de todos los males, ojo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos
dolores. Como le digo, hace años me parecía difícil de creer, pero ahora es muy claro. Es sencillo, vea, si no hubiese avaricia, si no hubiese codicia en el mundo, no habría pobres. ¿Por qué? Porque la provisión que Dios nos da a través del planeta alcanza para todos los seres humanos. Porque hay miseria, porque hay pobreza, porque hay tanta maldad, porque es el resultado de la codicia y la avaricia de los hombres. Eso es lo que trae todos los males. Además, esa codicia y esa avaricia está acabando hasta con el planeta, está acabando hasta con los recursos que Dios nos ha provisto. Yo pensaba en las noticias de esta semana, yo veía que creo que era el gobernador o el alcalde de Cali, el que decía: señor presidente, los bancos se han beneficiado del 4 por mil durante yo no sé cuántos años, porque eso salió para ayudarlos ahora. ¿Cómo es posible que usted ahora quiera tomar los fondos de los pensionados para ayudar a los bancos? Ayudar a los más ricos. Los bancos son los que siempre han ganado muchísimo más, y ahora resulta que se va a tomar el dinero de los hombres de su jubilación para ayudar a los bancos. Uno dice: es increíble la injusticia y cómo la codicia y los codiciosos protegen. Es increíble, o sea, no cabe en la cabeza pensar en este tipo de cosas, pero eso es lo que hacen. Ahora, el problema no es que solo la codicia trae toda esta maldad, sino hay un problema peor. La codicia no deja que los hombres puedan tener una buena relación con Dios. Dice que el codicioso se extravía de la fe, porque al estar convencida que su vida depende de la cantidad de cosas que posee, pues siempre quiere tener más y termina haciendo cosas injustas de manera continua. Toda esa maldad desaparecería si el hombre entendiera que su vida no depende de la cantidad de cosas que posee. Todo eso desaparecería con entender esa verdad. La segunda verdad muy importante que debemos añadir a esto es la promesa que Jesús nos ha hecho a sus hijos. Lucas 12:30. Dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿De qué está hablando? Del sustento, del abrigo, de la comida. Dice: el mundo, los incrédulos, todos buscan esto. Dice: pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Cómo es la forma de conseguirlo? Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno hace mercado le dan un añadido, una ñapa. Uno dice: la ñapa no es lo valioso. ¿Qué es lo valioso? Buscar hacer la voluntad de Dios. Y el sustento, Dios ha prometido que nos lo dará. ¿Qué quiere decir eso? Que si aún en este tiempo de crisis hacemos la voluntad de Dios, podemos tener la certeza de que Dios nos dará la provisión que necesitamos. Aún en momentos de crisis, aunque Dios tenga que hacer milagros, si estamos haciendo la voluntad de Dios, que es la condición que coloca, nos dará la provisión que necesitamos. ¿Acaso no sacó agua de la roca en el desierto? ¿Acaso no hizo llover maná? ¿Acaso no hizo que el calzado y los vestidos durante 40 años ni siquiera se envejecieran? Dios puede sostenernos como sea, es problema de Él, pero el punto es: ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? O sea que en lugar de preocuparnos por el sustento, deberíamos ocuparnos, asegurarnos de estar haciendo la voluntad de Dios, porque eso asegurará lo que necesitamos. Ojo, lo que necesitamos, no lo que creemos necesitar, que a veces es muy diferente. Así es de que, insisto, no debemos afanarnos por nuestro sustento, ni en esta época que estamos viviendo, pero sí debemos poner cuidado en obedecer, porque es la condición de la promesa. Ojo, a veces aunque desobedecemos, Dios en su misericordia nos da, pero no es bueno tentar al Señor. La tercera verdad que vimos, íntimamente relacionada con esta y con todas las promesas de Dios, es la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Veámoslo de esta forma. ¿De qué sirve todas las promesas que Dios nos pueda hacer si no es soberano? Si no tiene el control.
si otros no le dejan hacer lo que Él quiere. Si Dios no fuera absolutamente soberano, no podría cumplir con nosotros. Cuando un creyente no cree en la soberanía de Dios, tampoco podrá creer, ¿sí?, que Dios le dé de comer. Usted dirá que se le está acabando el alimento, que cómo va a ser Dios. Eso es problema de Dios. Él es soberano. Él puede hacer, enviar a través del que Él quiera lo que uno necesita, pero la clave está en creer en esa absoluta soberanía de Dios. Cuando hablo de la soberanía, me gusta leer mucho este pasaje de Isaías 40, donde Dios está hablando de los dioses paganos que busca la gente para encontrar solución, respuesta en ellos, y a través del profeta hace una comparación de esos dioses de madera, de piedra, que no se mueven, con el Dios verdadero. Y dice lo siguiente, dice Isaías 40:21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Si tan solo creyéramos una pequeña parte de la grandeza de Dios, estaríamos tranquilos. El rey David, un hombre con un corazón conforme a Dios, entendía con claridad estas cosas. Y por eso cuando quiso construir el templo y pidió ofrendas al pueblo, y el pueblo fue muy generoso, él entendía claritico lo que estaba pasando, y por eso su oración fue la siguiente. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué hacía este hombre? En lugar de envanecerse, de enorgullecerse, de ser prepotente por las cosas que tiene, como algunos que parecen tonticos, pero se jactan porque pueden disfrutar de lujos. No, él reconocía que absolutamente todo lo que recibían él y su pueblo era dado por Dios. Reconocía la perfecta soberanía de Dios. Pero no solo reconocía la soberanía de Dios respecto de estas cosas que pasan a nuestro alrededor. David también reconocía la soberanía de Dios sobre su cuerpo, sobre sus órganos, sobre sus huesos, sobre su piel. Y muestra, ¿sí?, que él entiende, o sea, David entendía que esta soberanía era aún desde el vientre de nuestra madre. Y por eso también escribe, declara, Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. O sea, él entiende que aún cada célula de su cuerpo fue organizada según el mandato, porque Dios es soberano. Y cuando reconoce esta verdad, ¿qué es lo que dice? Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. O sea, estar conscientes de que aún de nuestro cuerpo Dios tiene el control, y que no va a pasar sino lo que Él ha determinado, sabiendo que es un Dios de amor, debe llenarnos de tranquilidad. Creo que los testimonios que hemos oído son muchísimos, donde los médicos dicen, no, este fulano inevitablemente morirá, no hay salvación, y resulta que por ahí andan caminando dándole la gloria a Dios. O los antitestimonios de los que dicen, no, este se va a sanar y se muere.
¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Dios tiene el control. Es más, Dios tiene el control de cosas que aún los cristianos les cuesta mucho trabajo reconocer. Yo encuentro que a muchos cristianos les cuesta mucho trabajo reconocer esto que voy a decir. Por ejemplo, nace una persona con alguna deficiencia física, ¿sí? Que le falta un brazo o alguna cosa. Y cuando una persona nace con una deficiencia física, los cristianos comienzan a preguntarse, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué esta persona nació así? Esta persona no ha hecho ni mal ni bien. ¿Por qué es castigada o recibe esta situación tan desventajosa? Y la respuesta que dan, he escuchado a muchos pastores decir la misma necedad. La respuesta que dan, no, Dios no hace que una persona nazca con una deficiencia física, eso es culpa del pecado del hombre. Como el hombre pecó, el hombre se degeneró y eso es culpa de los hombres. Eso es mentira. Eso no es lo que dice Dios mismo. Dios no tiene problema en reconocer que aún estas personas nacen, ¿sí? Y que Él no ha perdido el control. ¿Cómo lo sabemos? Pues por la conversación que tuvo el Señor con Moisés, el cual, como no sabía hablar bien, estaba pensando que esa era una disculpa para no hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice así, Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él pensó que eso era una disculpa para no hacerle caso a Dios. Y Jehová le respondió: ¿quién le dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea que vemos con claridad que Dios no tiene problema en responsabilizarse de la condición en que nacen aquellas personas. ¿Por qué? Por la misma verdad que vimos al comienzo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso incluye su salud, eso incluye su físico, de eso no depende la vida de los hombres. De hecho, he conocido ciegos y mancos más contentos que muchos que están completos. He oído de cuadraplégicos. Hay un señor que creo que muchos hemos escuchado, Nicky, que no tiene brazos ni piernas, es una cosa completamente deforme y habla de la gloria de Dios. El problema es que esto no entra en la cabeza de aquellos que creen que la vida depende de la cantidad de bienes o del físico que tengamos. Esto no entra en la cabeza de algunos cristianos, no lo logran entender. Ellos piensan que si alguien nace en esa condición, pues no es algo bueno, es algo como injusto. Ellos dicen que una persona muda, sorda, ciega o paralítica no puede hacer lo que una persona normal puede hacer. Tienen razón, no puede hacer lo que una persona normal puede hacer, pero es que la vida no se trata de eso. Cualquier persona, sin importar su condición, su físico, su condición económica, social, no importa dónde viva, cualquier persona puede hacer la perfecta voluntad de Dios. Esa es la vida para la que fuimos creados. Por lo tanto, nacer con una de esas desventajas que llama el mundo no es desventaja, ¿sí?, en el reino de los cielos. Así de que si creemos en la soberanía de Dios, debemos descansar en que Dios tiene el control y no los hombres, ni los animales, ni los virus. Es Dios quien tiene el control. La cuarta verdad: Dios usa su soberanía para amarnos, para amarnos. Y por eso es que todas las circunstancias a nuestro alrededor siempre, absolutamente siempre, ojo, pueden traer bendición a nuestra vida. Y ahí hay otro problema en muchos cristianos, y es que creo que es de las primeras promesas que me enseñaron y de las primeras promesas que casi todos los cristianos se saben de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es una promesa espectacular que casi todos los cristianos la conocemos.
Y hago una aclaración. El apóstol no está diciendo que hay que creer que me van a suceder cosas buenas, no. Para que suceda, no. El apóstol está diciendo, sabemos que Dios organiza todas las cosas para bendecirnos. Es una realidad. Sabemos que Dios siempre ordena todas las cosas y por eso siempre sucede lo que nosotros necesitamos para ser bendecidos. Ese es el propósito de su soberanía para con nosotros. Eso no tiene condición. Nadie puede huir de ese trato amoroso de Dios a través de todas las circunstancias que les rodean. Ahora, no sé si me ha entendido bien, pero déjeme insistir. No importa cómo usted se porte, no importa cuántos pecados cometa, de todos modos siempre, óigalo bien, siempre recibirá lo que usted necesita para ser bendecido. Eso quiere decir que Dios en su absoluta soberanía, si necesita animarte, te dará cosas para animarte. Si necesita reprenderte, traerá situaciones para reprenderte. Si necesita consolarte, se inventará la manera de que sucedan cosas que nos consuelan. Si necesita probarnos, si necesita humillarnos, si necesitamos recibir dirección, cualquier cosa que necesitemos para crecer espiritualmente, sin falta Dios hará que suceda. El meollo del asunto está en que eso siempre funciona de esa manera, pero no siempre disfrutamos de esa bendición, porque para disfrutar de esa bendición necesitamos confiar en Él. O sea que Dios puede programar, o Dios programa situaciones para bendecirnos y nuestra incredulidad no nos deja asimilarlas como bendición, peor aún, terminan haciéndonos daño. Pero todo el problema está en que no confiamos verdaderamente en Él. Ahora, usted dirá que sí confía, pero déjeme preguntarle, ¿usted se alegra por cada cosa que le sucede? Que se pinchó, que le robaron los espejos, que el examen salió mal. Por cada noticia que le dan, ¿usted se alegra? ¿Verdad que no? Todavía hay muchas cosas que nos suceden que nos hacen perder la paz y el gozo. Aun cuando tratamos, aun cuando tratamos de recuperar la paz y el gozo, hacemos algo que es, oramos al revés. Pedimos lo que no debemos pedir. Y entonces, por ejemplo, si usted le tiene miedo a la enfermedad, usted le pide a Dios que no se enferme. Si le tiene miedo a la pobreza, le pide a Dios dinero. Si le tiene miedo a la soledad, le pide a Dios marido o esposa. Y así nos la podemos pasar mucho tiempo en lugar de pedirle a Dios, Dios mío, quita esta incredulidad. ¿Sí? Permíteme creer en lo que tú me has prometido para que no sienta ningún temor. Mire, otra de las evidencias de que no creemos en esta promesa es que todavía los cristianos, casi sin darnos cuenta, usamos esta frase, ¿no? Te tengo una mala noticia. Imagínate esto terrible que pasó. Y nos la pasamos dando disque malas noticias. Ese solo te tengo una mala noticia muestra que no estamos creyendo en la promesa, ¿sí? Y la realidad es que deberíamos nunca, ¿sí?, pensar en malas noticias, sino solo en oportunidades para crecer y aprender a confiar más en Dios. Ahora, perdóneme si vuelvo a repetir lo mismo, pero ¿sabe cuál es la razón por la cual perdemos la visión? Y la razón es la codicia otra vez, producto de no entender que la vida no depende de los bienes que poseemos. Y esta codicia hace que se nos olvide el verdadero propósito que tenemos en la vida. La promesa dice que todas las cosas ayudan a bien, pero para que se cumpla el propósito que Dios tiene para nosotros, sus hijos, debemos creer. Y ahora, ¿cuál es el propósito? Muy claro lo dice para que no haya duda, Romanos 8:28. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es lo que perdemos de vista. Cada rato lo perdemos de vista. Cada situación está programada para que seamos más como Jesús. Pero viene la situación y comenzamos a pensar en qué cuánto voy a perder o en cuánto voy a ganar, y perdemos por completo de vista que lo importante es quiénes somos,
en qué nos estamos convirtiendo y no qué tenemos. Aun si Dios nos permite hacer grandes obras en su iglesia, grandes ministerios, el asunto no es si hicimos grandes obras o grandes ministerios. Lo importante es cuando hicimos ese trabajo, ¿en qué nos convertimos? ¿Nos acercamos más a Jesús? Porque conozco pastorcitos que han hecho grandes obras y esos son unos egos ambulantes, unos orgullos volando que uno dice, Dios mío, si esta persona se está acercando a Dios terrible, yo no quiero acercarme a Dios. Con un orgullo y una prepotencia por las obras que han hecho, no. Cuando uno es usado por Dios, lo que debe sentir es agradecimiento, no envanecimiento. Y obviamente con la actitud correcta debemos ir transformando nuestra vida. Vea, no es posible vivir una vida sobrenatural pensando de manera natural. En el mundo sí están convencidos que las personas valen según lo que tengan. Y por eso hay tanta gente orgullosa, prepotente. Y por eso otros cuando pierden todo hasta llegan a suicidarse. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad es que Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. No tenía. Pero era el Hijo de Dios, Dios mismo. En el mundo hay muchísimos que tienen muchísimo y escasamente llegan a ser hijos del diablo. O sea que el asunto no es lo que tenemos, sino quiénes somos, en qué nos estamos convirtiendo. Y por esta visión correcta que tenía el apóstol Pablo, él en situaciones muy difíciles, lo vimos la semana pasada, decía lo siguiente, 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea que si somos conscientes de esta verdad, si no perdemos el objetivo, si no dejamos que la codicia nos haga olvidar del propósito por el cual vivimos día a día, entonces podemos recibir estas situaciones, convertirlas en bendición, vivir con tranquilidad y también con gozo y mucho gozo. La quinta verdad es una responsabilidad nuestra que debemos cumplir con la ayuda del Espíritu Santo, y es que frente a las cosas que Dios haga a nuestro alrededor, debemos entender lo que Él nos quiere enseñar. Debemos entender lo que Él quiere que hagamos en medio de esa situación. Ahora, este paso es crucial porque si todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, no hay duda que los que aman a Dios son los que hacen su voluntad. ¿Y cómo puede hacer su voluntad alguien que no evalúa y no entiende lo que Dios le quiere dar? En esta situación, por ejemplo, ¿creen ustedes que los que están aprovechando esta crisis para acaparar y vender a precios exorbitantes, no solo comida, tapabocas, insumos médicos, ¿usted cree que esta gente que se está aprovechando de esta crisis ama al Señor? Por supuesto que no. Están pensando en ellos mismos, su codicia los controla y están convencidos que están haciendo el negocio de su vida, el negocio de su vida. Pero ¿qué dice la Escritura de este tipo de gente? Santiago 5:1. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, son palabras muy duras. El problema no es ser rico. Habla de riquezas podridas, ropa comida de polilla, oro y plata enmohecida. Habla de aquel que acumula riquezas y ni siquiera las usa para ayudar a los demás, para generar empleo, sino que va amontonando de una forma enfermiza. Y dice, este tipo de gente que está haciendo estas cosas, lo que está, como dice Pablo, es atesorando ira para el día de la ira. ¿Por qué? Porque en medio de la situación que estamos viviendo, no se les ocurre pensar qué quiere Dios que hagan, y simplemente pues no les interesa hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros revisamos y hacemos lo correcto, disfrutaremos de su bendición.
Pero obviamente para hacerlo correcto necesito evaluar correctamente lo que está sucediendo a mi alrededor. Recuerdo a alguien que hace muchos años me dijo: no, yo no tengo tiempo para la iglesia. O sea, yo sentía que Dios lo llamaba a involucrarse más, ¿sí? Tal vez hasta llegar a ser pastor, pero él dijo que él no tenía tiempo para las cosas de la iglesia, que tenía muchas cosas que hacer, que eran importantes en su vida, y por esa razón pues tomó distancia de la iglesia, venía pues escasamente y no más. Y resulta que al poco tiempo que me dice que él no tiene tiempo para las cosas de Dios, le sobrevino una crisis muy tremenda, un asunto que tiene que ver con extorsión, con secuestro. Y producto del miedo, él y su familia se encerraron en su casa casi un mes. O sea, ni a estudiar, ni a ir a trabajar, ni la nariz asomaban a la ventana. Cuando yo me entero de esta situación, lo primero que pienso es: él no tenía tiempo para las cosas de Dios porque tenía muchas cosas que hacer, y ahora le sobreviene una situación y entonces sí ve que puede abandonarlo todo, absolutamente todo, sí, para encontrar refugio en su casa. Para mí pienso que era clara la enseñanza de Dios, ¿sí? Le estaba mostrando que él estaba huyendo de la responsabilidad con disculpas y que a la hora de la verdad aquellas cosas sí las podía dejar. Pasa como un mes, de forma milagrosa Dios arregla el asunto, se descubre que eran sus propios empleados, una cosa así, toda rara, y termina esta difícil situación. Y entonces yo le pregunto a este hombre: ¿qué fue lo que Dios te enseñó? Y la respuesta fue: no, a poner más cuidado para que no me engañen. La verdad, yo pensé, creo que no entendió nada, ¿sí? Pasó una situación muy difícil y no creo que haya entendido nada. Y al poco tiempo encontró una disculpa y se fue con toda su familia de la iglesia. La pregunta es: ¿estamos evaluando nosotros correctamente en medio de esta situación? Porque si no evaluamos correctamente, tampoco vamos a hacer la voluntad de Dios. Ahora, la siguiente verdad, la sexta verdad, es que para evaluar bien tenemos que hacerlo de acuerdo a los parámetros que Dios nos da en su palabra, y con esto me refiero a que debemos evaluar bajo los principios, bajo el nuevo pacto y no bajo el viejo pacto de la ley. Cuando miro bajo el viejo pacto, hay una situación que nos nombra el libro de Ageo, y es que Dios le dice al pueblo que están en una tremenda escasez porque Dios está soplando sobre las cosas que ellos consiguen. O sea, Dios de frente les dice: yo no estoy dejando que ustedes consigan, y lo que consiguen yo se lo quito. Y la razón que Dios les da es: ustedes no están sacando tiempo para mí, no están sacando recursos para hacer mi obra. Sin embargo, cuando uno piensa en esa situación bajo el viejo pacto, al menos yo pienso que resulta absurdo que Dios tuviera que decirles, ¿sí?, que estaban mal con Dios y que esa era la causa de su pobreza. ¿Por qué digo que resulta absurdo que Dios tuviera que decirles algo como esto? Porque bajo el viejo pacto, no es así ahora, las promesas de Dios tenían que ver con esto. Dice Deuteronomio 28:2. Dice: y vendrán, si hacíamos caso, si el pueblo hacía caso a Dios, dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No dice que usted tenía que alcanzar las bendiciones lo iban a alcanzar si usted le hacía caso a Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta, tu arteza de amasar, bendito será tu entrar, bendito tu salir. Y sigue un montón de solo bendiciones que los alcanzaban si hacían la voluntad de Dios. Pero si no hacían caso, versículo 15 en adelante: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y vienen como 50 versículos de solo maldiciones terribles. O sea que era muy simple. Cuando una persona estaba haciendo la voluntad de Dios, era bendecida económicamente y en todo sentido. Y cuando una persona no hacía la voluntad de Dios, le caía la roya, la plaga, los enemigos, las enfermedades, muerte, todo le caía. ¿Qué quiere decir? Que era muy fácil de evaluar. Si el pueblo estaba pobre, ¿qué quería decir eso? Pues que estaba mal con Dios. Así de sencillo era. Pero era tal la necedad del pueblo que aún viviendo en semejante pobreza, no creían. ¿Sí? No creían en lo que Dios les había dicho y no evaluaban bien la situación. Y seguramente hacían muchas cosas para salir de esa pobreza extrema en que vivían y no lo podían hacer porque Dios soplaba y no corregían lo que sí debían corregir. Parecido a si buscábamos el reino de Dios y su justicia, Dios se encargará de darnos las cosas. Pero bueno, ¿podemos interpretar de esta manera nuestra vida en este tiempo? La respuesta es no. Esos son promesas del viejo pacto, promesas de bendición y promesas de maldición, porque esas también son promesas. Bajo el nuevo pacto las reglas han cambiado. Y el primero que nos da ejemplo de esto, ¿sí?, es el mismo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que las reglas han cambiado tanto que si usted piensa que por hacer la voluntad de Dios se va a hacer rico, o que si hace la voluntad de Dios nunca se va a enfermar, o que si hace la voluntad de Dios nunca tendrá enemigos, si usted piensa de esa manera, usted va a quedar muy confundido por los resultados, porque no es lo que Dios ha prometido. Jesús dijo lo siguiente, Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Algunos se agarran de esto para decir que el viejo pacto está vivo. Sigue diciendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se refería Jesús? A que él tenía que cumplir la ley y todas las profecías al pie de la letra para calificar como nuestro Salvador. Tenía que obedecer a la perfección para morir el justo por los injustos. Pero también se refería a todas aquellas cosas, a todas aquellas profecías que hay acerca del futuro, de la gran tribulación del milenio, que se van a cumplir al pie de la letra sin que falte ni una jota, ni una tilde, ni una coma. A eso se refería. Ahora, si pensamos en cómo vivió Jesús, santidad absoluta, y pensamos que podemos aplicarle el viejo pacto a él, ¿qué ha debido recibir Jesús por haber vivido en santidad absoluta? Si la promesa era ser prosperado, pues Jesús ha debido terminar siendo el gobernante del planeta, porque obediencia absoluta, bendición material absoluta. Pero ¿qué fue lo que recibió? Una cruz, un martirio, una muerte. ¿Por qué? Porque la promesa era mucho mejor. ¿Le falló Dios? No, no le falló. La misma situación vivieron los discípulos de Jesús, más obedientes que los discípulos de Jesús. ¿Para dónde? Inclusive Pedro en algún momento preguntó, Mateo 19:27, entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y alguien podría decir, no, pues si le están obedeciendo y dejaron todo, deberán ser ricos, prósperos, pudientes, mucho cabeza y no cola. Pero ¿qué recibieron ellos? Persecución, tortura, muerte. ¿Por qué? Porque había promesas, o hay promesas muchísimo mejores. Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, no acá, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No recibieron riqueza en este mundo por haber hecho la voluntad de Dios, pero sí el privilegio de sentarse a juzgar. Y la Jerusalén celestial va a tener 12 puertas y en cada puerta va a estar el nombre de uno de esos 12 discípulos.
una honra espectacular. ¿Por qué? Porque las promesas son mejores y no podemos evaluar, ¿sí?, de acuerdo a los principios del viejo pacto, sino a lo que dice en el nuevo pacto. El problema es que hay mucho creyente que ha sido engañado con esto de prosperado, que nunca la maldición te llegará y nunca la enfermedad te tocará y serás cabeza y no cola y empresario y no empleado y una cantidad de cosas por el estilo. Y eso ha hecho que se levante una iglesia horrible. Es descrita en Apocalipsis así, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la descripción que ellos hacen de ellos mismos. Son los cristianos prósperos, ungidos, poderosos, victoriosos, que podemos llamarlos cristianos profesantes, o sea, no son auténticos cristianos, profesan, pero no son auténticos. ¿Qué dice Dios de estos hombres, de estos cristianos prósperos, ungidos, poderosos y victoriosos? ¿Qué dice Dios? Apocalipsis 3:17. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Gravísimo. Dicen estar bien con Dios porque evalúan sus vidas de acuerdo a los resultados materiales, pero Dios dice que son unos pobres, miserables, ciegos y desnudos, porque Dios los evalúa de acuerdo a su palabra. Ahora, cuando les dice que consigan, dice, el oro refinado tiene relación con el conocimiento de Dios, y estos no conocían a Dios. Las vestiduras blancas tienen relación con el perdón y la limpieza, y estos tampoco tenían nada de esto. Ser ciegos tiene que ver con una completa ignorancia acerca de las cosas que realmente son valiosas, y todo esto les ocurre porque evalúan sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, que no nos corresponde, que fue dada para otro tiempo. Contrario a esto, ya leímos que el apóstol Pablo nos da un parámetro muy claro para evaluar. 2 Corintios 4:18, vuelvo a leer, no mirando nosotros las cosas que se ven. Así debemos evaluar nuestra vida, por las cosas que no se ven, sino dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven que son verdaderamente valiosas comienzan con la confianza en Dios, es valiosísima. El conocimiento de Dios. También el conocimiento de nuestra debilidad y nuestra maldad, nuestra incapacidad. El conocimiento de lo que vamos a recibir, pero sobre todo lo más valioso es poder entender, ¿sí?, y experimentar la manifestación del amor de Dios y el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es importante que estas cosas sean las que vayan creciendo en nuestra vida, y crecerán en la medida que confiemos en sus promesas, en lo bueno de sus mandatos, y seamos independientes de la circunstancia, pues obedientes a Dios, independientes si nos va bien o mal de acuerdo a los parámetros del mundo. Es decir, la evaluación verdaderamente sabia y sencilla que debemos hacer de nuestra vida es: esta situación provista por Dios y la dirección que estoy tomando me acerca más a ser como Jesús. Si recordamos lo que dije al comienzo, la pregunta es: ¿esta situación que estoy viviendo me está enseñando a no quejarme por nada? ¿A no afanarme por nada? ¿Me está enseñando a estar siempre gozoso, a hablar con Dios todo el tiempo y escucharlo? Y por eso le estoy dando gracias a Dios en todo. ¿Es eso lo que está pasando en nuestra vida? Si no es eso lo que está pasando, ¿sí?, entonces pues vamos de para atrás. Para continuar, hay algunas cosas muy importantes que aclarar. La primera de ellas es: ¿qué es soberanía de Dios y qué no es soberanía de Dios? La aclaración que voy a hacer es muy, pero muy superficial, pues entender este asunto creo que es algo muy complicado.
tan complicado que creo, por lo que leo, que el apóstol Pablo no logró entenderlo y Dios en determinado momento le dijo: ¿quién es usted para pelear conmigo? Como quien dice, no se meta ahí, pero bueno. ¿Qué es lo que hay que entender? Dice, la Escritura desde el principio hasta el fin manifiesta que Dios es soberano. Las profecías al final de los tiempos, todas las cosas terribles que van a pasar, las van a hacer los incrédulos. Aquellos que no obedecen a Dios son los que van a cumplir las profecías. O sea que Dios manifiesta, sí, soberanía de principio a fin. Pero también de principio a fin, desde que el Señor le dice, si comes morirás, de principio a fin Dios le está diciendo al hombre, tú eres responsable por las decisiones que tomas. Esas son dos verdades claramente enseñadas en la Escritura. Dios es absolutamente soberano de principio a fin, pero el hombre es responsable, ¿sí?, de sus decisiones de principio a fin. ¿Dónde está el problema? Dios necesita humillar a un fulano. Dios usa a este fulano para que vaya y humille a este. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo hace Dios para que este fulano vaya y humille a este? ¿Sí? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Porque Dios no puede obligar a esta persona, ni siquiera lo puede mandar a pecar. Dios no puede decirle a un fulano, vaya e insulte al otro, que es que necesita humillarlo. O sea que Dios tiene que lograr que esta persona venga y humille a esto, pero sin habérselo ordenado, sin quitarle la libertad que él tiene de pensar o de decidir. Y eso es lo que es imposible de entender, porque Dios hace lo que quiere y manda y la gente hace y todo eso, pero Dios está haciendo que la gente haga estas cosas sin quitarles la libertad que les ha dado. Y eso no entra en la cabeza, en la mía no entra, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Sí? Que hay dos cosas que no podemos, ¿sí?, pensar porque son completamente equivocadas, y son las siguientes. Es un error pensar que Dios es tan soberano que nosotros no tenemos culpa de lo que hacemos. Porque es que hay gente que toma decisiones mal, no hace caso a Dios, y luego cuando todo sale mal dicen, ay no, pero si Dios me dejó tomar las decisiones porque es su voluntad, es su soberanía. No, olvídese, sí, eso fue su mala decisión, eso no fue la soberanía de Dios. O sea que es un error pensar que Dios es tan soberano que elimina nuestra responsabilidad de tomar decisiones. Pero también es un error pensar que el hombre es libre de hacer lo que le da la gana, de tal manera que Dios no tiene ningún control, ¿sí? Unir estas dos cosas es imposible, ¿sí? Pero tenemos que aceptarlas porque ambas son verdad. Y entendiendo esto debemos entender, ¿sí?, que, ¿sí?, nosotros somos responsables de lo que hacemos, mientras que Dios es responsable de lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora, la séptima verdad es esta: debemos ver esto con equilibrio. Debemos aceptar la soberanía de Dios, pero no podemos incluirnos por completo dentro de su soberanía. ¿Por qué digo por completo? El siguiente texto nos lo puede aclarar. Lucas 12:25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, si usted no puede hacer crecer, sí, su cuerpo un codo como 30 centímetros, dice, pues si no puede, eso es lo menos, que se va a afanar por lo que es más. Y de aquí podemos deducir que cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos al absoluto control que tiene de lo que sucede a nuestro alrededor y de lo que sucede en nuestro cuerpo. Pero la soberanía de Dios no controla nuestros pensamientos. El afán que una persona siente por crecer, eso no está bajo el control de Dios. Nosotros somos los que tenemos el control de nuestros pensamientos. Dios controla todo lo que sucede a nuestro alrededor, y por eso lo correcto es que Dios hace las cosas y nosotros, que controlamos nuestros pensamientos, debemos responder de manera adecuada.
Insisto, hago esta aclaración porque algunos toman decisiones, los exhortan cuando están equivocados y luego dicen, ay no, Dios lo permitió, amén. Y no, amén no. Sí, se metió en ese negocio, Dios lo permitió, amén. Sí, yo lo llamo el método de la puerta cerrada, ¿no? O sea, hay 3 puertas cerradas, golpean todas rápido y la que le abran primero se mete. No, 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 eso no se trata de así, sino de pensar qué es lo que tenemos que hacer. Aclaro, uno no puede evitar que un pájaro vuele sobre su cabeza. Sí, si un pájaro pasa por encima, difícil evitarlo. Pero uno sí debe evitar que un pájaro le haga un nido en la cabeza. Eso es un asunto muy diferente. ¿A qué me refiero? Sobre todo en este tiempo, ¿no? A veces vemos ciertas cosas, oímos ciertas noticias, escuchamos ciertos comentarios o consejos y no podemos evitar los pensamientos que nos vienen producto de escuchar esas cosas. Esos son los pájaros que vuelan sobre nuestra cabeza, ¿sí? Automáticamente vienen esos pensamientos producto de lo que vemos, escuchamos, ¿sí? Este tipo de cosas. ¿De qué sí somos responsables? Somos responsables de seleccionar lo que estamos pensando y separar los buenos pensamientos de los malos pensamientos, desechando los malos pensamientos y proponiéndonos creer en las verdades de Dios. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Se llama guerra espiritual. La guerra espiritual no es reprender al diablo para que no venga y toque mis... No, eso no es guerra espiritual, eso es una ridiculez. El Señor mandó al diablo a que cogiera a Job y hiciera una cantidad de cosas, y por más guerra espiritual, el diablo hizo lo que hizo porque Dios lo mandó. Ahí no hay tutía. No, la guerra espiritual no es esa. Dios es soberano y ya vimos, nos dará las cosas que necesitamos. Debemos ocuparnos en creerle y obedecerle, y asunto concluido. La verdadera guerra espiritual comienza en la selección de los pensamientos preciosos de los viles, de tal manera que desechemos los pensamientos viles y nos quedemos con los preciosos y los creamos. De esa buena guerra espiritual va a depender que no nos quejemos por nada, que no nos afanemos por nada, que estemos siempre gozosos, que hablemos siempre con Dios y que terminemos dándole gracias por todo de todo corazón. De esa guerra espiritual depende poder cumplir con esto. No hacer esto de la manera correcta nos hará vivir en derrota, así estemos haciendo la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esta derrota es Jeremías. Hacía la voluntad de Dios, sufría por hacer la voluntad de Dios, lo mandaba a profetizar, profetizaba, lo encarcelaban. O sea, era un mártir obediente a Dios en todo, pero se sentía terriblemente mal, acusaba a Dios de ser infiel, de no respaldarlo, de no darle lo que necesitaba. Estaba gravísimo en su corazón porque no entendía, no estaba haciendo la guerra espiritual como debiera. Cuando se le queja al Señor, la respuesta que Dios le da es Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Imagínese sirviendo a Dios años y le dice: conviértase. ¿Por qué? Porque usted puede estar haciendo las cosas que Dios manda hacer, o leyendo la Biblia, predicando, haciendo grupos de oración, ser fiel con sus diezmos, pero usted puede hacer todas esas cosas pensando cosas que no debe pensar, con la cabeza llena de pensamientos del mundo, que es igual a decir del diablo, y no pensando como un hijo de Dios. Si no piensa como un hijo de Dios, no sentirá lo que debe sentir un hijo de Dios, y entonces se quejará por todo, andará aburrido, se afanará por todo, no podrá vivir gozoso, porque está pensando lo que no debe pensar. Y eso es lo que el Señor le dice a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué pasaba? Estaba sirviendo al Señor, pero estaba esperando recibir las cosas que los incrédulos tenían. El Señor le dice: no, usted tiene un revuelto de pensamientos de Dios. Dios es soberano, no me da nada terrible. O sea, estaba pensando un montón de tonterías, y aunque era un siervotote de Dios en lo que hacía, no lo era en su corazón. No le estaba creyendo a Dios,
no estaba evaluando su vida de manera correcta, no estaba haciendo la verdadera guerra espiritual. Hemos visto hasta aquí como 8 verdades muy importantes. Es nuestra obligación repasarlas, estudiarlas, memorizarlas. A veces usted va donde su pastor en una crisis y él simplemente le dice cosas que usted ya sabe y usted sale mejor. ¿Qué pasó? En medio de las situaciones se olvida de estos principios. Por eso insisto, es necesario, es nuestra obligación, ¿sí?, repasarlas, estudiarlas, memorizarlas, profundizar en ellas, ¿sí?, y evaluar nuestra vida a la luz de estas verdades. Eso es hacer guerra espiritual. Y es así como debemos hacer y debemos tomar la decisión de creer en lo que Dios nos ha dicho. Y entonces el resultado será que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Insisto, por favor, ojalá cada día de la semana usted, lista en mano, repase, evalúe, piense en estas preciosas verdades, promesas de Dios, piense en la obligación, ¿sí?, de evaluar, de discernir, de separar, de hacer esta guerra espiritual, para que pensando de manera sobrenaturalmente, vivamos de manera sobrenaturalmente. Hay otra cosa muy importante respecto de la soberanía de Dios, que tiene que ver con que hay 2 clases de soberanía, o más bien podríamos decir, hay 2 razones por las cuales Dios hace lo que hace. Sin embargo, lo veremos la próxima semana. Igualmente, vamos a estudiar que hay una forma como podemos hacer cambiar las decisiones de Dios. Puede que parezca extraño, pero lo veremos muy claro en la Escritura. Hay cosas que Dios determina, pero podemos hacer cambiar las decisiones de Dios. Pero esto lo veremos la próxima semana. Por favor, insisto, repasen lo que hemos visto hoy. No diga ya lo sé, evalúese que tanto lo cree. Deseche las mentiras del diablo y disfrute del amor de Dios aún en medio de esta situación, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que quieren caminar por el camino de Dios y ser formados en lo que Él quiere hacer de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tus verdades preciosas que a veces conocemos de memoria, pero estamos fallando, Señor, en no creerlas adecuadamente. Fallamos al no evaluar nuestra vida frente a las situaciones de manera correcta. Tus mandatos, que parecen más sencillos, son imposibles de cumplir si no aprendemos a pensar como verdaderos hijos de Dios. Permite que en esta semana mejoremos y evaluemos, y ojalá podamos disfrutar toda la semana de esta vida maravillosa que tú nos has dado, independiente de las circunstancias, porque nuestra vida no depende de la abundancia de los bienes que poseamos. Sigamos orando.